Vamos a seguir hablando de temas económicos, Rodrigo, pero esta vez mirando el ámbito internacional. El día de ayer tuvimos una buena noticia después de varias semanas de tensión, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara su proclama para aplicar aranceles del 50% a las importaciones de cobre, pero no a los productos refinados, sino que los productos semiacabados. Esto deja fuera las exportaciones que realiza Chile hacia Estados Unidos, que son productos refinados, como por ejemplo los cátodos de cobre. Esto tras semanas de negociaciones de representantes de la industria nacional, incluso autoridades del Ejecutivo, con las autoridades del gobierno estadounidense. Queremos conversar con alguien que estuvo justamente en esas reuniones, que es Juan Ignacio Díaz, presidente y CEO de la International Copper Association, que representa las principales empresas cupríferas. Juan Ignacio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Juan Ignacio, ¿qué fue lo que después de todas estas reuniones, conversaciones, imagino que poner datos sobre la mesa, a tu juicio, fue clave para que eventualmente los productos refinados de cobre, es decir, las exportaciones que nosotros realizamos hacia Estados Unidos, se hayan quedado fuera de este arancel de 50% que sin duda habría sido un golpe importante? Bueno, una buena pregunta. Yo creo que principalmente fueron los datos y la evidencia, mucho más que la política. Yo creo que esto fue un tema de convencer a la administración del presidente Trump que imponer aranceles sobre los cátodos de cobre, al final a quien más daña es a los mismos fabricantes americanos. La intención que tiene la administración en Estados Unidos es justamente empoderar y darle más fuerza a la manufactura americana, que tienen un declive bastante grande en los últimos 30 años y les quiere dar un impulso. Entonces, de alguna manera no hacía sentido poner o aplicar un arancel del 50% a los cátodos. Lo que sí hizo es poner justamente los aranceles a los semifacturados, a los que llamamos, bueno, todo lo que son los cables, los conectores, los tubos. Y eso de alguna manera le da mayor competitividad al fabricante americano. Ahora, Juan Ignacio, y para entender, sobre todo quienes están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre productos semiacabados y los productos refinados que nosotros exportamos hacia Estados Unidos? Bueno, básicamente lo que nosotros realmente exportamos a Estados Unidos son los cátodos de cobre, que es el insumo principal para fabricar, mientras que los otros son productos más elaborados, como son los tubos, como son los cables, son los conectores. Y por lo tanto, lo que está haciendo la administración hoy día es darle una ventaja competitiva a todos los fabricantes en Estados Unidos para que compitan de mejor manera con las grandes importaciones. En Estados Unidos están teniendo un problema con el offshoring, con todo lo que entraba desde México, desde China y desde otros lugares, las importaciones desde Canadá. Entonces lo está reforzando y a la misma vez les está dando una señal potente de que las importaciones de cobre siguen siendo necesarias. Porque todo esto empezó con la investigación 232 del Departamento de Comercio, en donde se preguntaban si es que la dependencia de las importaciones de cobre afectaban o no a la industria minera o manufacturera local o incluso a la defensa. Con lo que estamos viendo, la importación de cátodos de cobre no es una amenaza y se necesita a socios confiables como Chile, como Perú, como México para que sigan exportando los cátodos de cobre a Estados Unidos. Y eso es una muy buena noticia para los productores que exportan a Estados Unidos. Precisamente por eso, Juan Ignacio, es bueno explicar también por qué Chile es un socio confiable y cuánto de importancia tiene la cantidad de exportaciones chilenas a Estados Unidos. O sea, hay cifras que son muy relevantes en la economía local y que sembraron muchas dudas desde que conocimos este primer anuncio de aranceles del 50% y que fue despejando muchas dudas. ¿Por qué somos un socio confiable primero? Bueno, somos un socio confiable porque a través de toda nuestra historia y pese a cualquier problema que hayamos tenido, siempre hemos sabido cumplir con nuestros compromisos de entrega de cobre a los Estados Unidos. Tenemos una producción responsable, tenemos un estándar de producción que es de la máxima calidad. Y somos un socio confiable también porque, bueno, el consumo anual en Estados Unidos de cobre es de alrededor de 1,7 millones de toneladas. Pero ellos producen solamente 1 millón, por lo tanto prácticamente el 45% del consumo de cobre se hace a través de socios principales como lo es Chile. Por lo tanto, si la mitad del cobre lo necesitan desde nosotros, bueno, implica que claramente somos un socio absolutamente fundamental para que ellos puedan cumplir sus metas. Hoy día Estados Unidos está fortificando toda su base de manufactura
y necesita insumos y minerales críticos. Hoy día la gran batalla en muchas partes del mundo son los minerales críticos, y por excelencia el cobre es uno de ellos. Estamos conversando con Juan Ignacio Díaz, presidente y CEO de la International Copper Association. Juan Ignacio, ¿ustedes esperaban el anuncio el día de ayer? Lo digo porque estuvimos en la mañana conversando con el embajador Juan Gabriel Valdés, que dice, claro, sabíamos que había negociaciones, sabíamos que estaban yendo bien, pero no nos habían anticipado de que iba a llegar este anuncio el día de ayer, que eventualmente nuestras exportaciones quedan fuera de este arancel del 50%. Te quería preguntar si desde tu lado sí tenían alguna impresión de que esto iba a ocurrir el día miércoles. No, respecto de la fecha, no estábamos esperando que a finales de mes, porque esto entra en vigencia mañana, pero como había sido anunciado, estábamos expectantes a que saliera una noticia. Pero todo esto empezó, acordémonos, básicamente por comunicaciones muy informales. Nosotros nos estuvimos informados por un tweet del presidente Trump y por anuncios en general. Cuando el presidente anuncia 50% de aranceles al cobre, no había una bajada que detallara si era a los cátodos de cobre, si era a los semis. Entonces, era un poco confuso. Ahora, nosotros estuvimos muy de cerca en este proceso. Cuando salió esta investigación nosotros nos acercamos a la administración del presidente Trump para explicarles técnicamente y para proponerles técnicamente qué es lo que había que hacer si es que el foco de esto eran los fabricantes americanos. Entonces, enfocamos toda nuestra respuesta pensando en el fabricante americano más que en el daño que podría hacer a los productores. Que al final los fabricantes americanos son nuestros clientes, son ellos los que consumen el cobre que exportamos. Y por lo tanto, hicimos toda nuestra respuesta lo hicimos basado en que la imposición de estos aranceles le haría daño a ellos. Entonces enfocamos todo de una manera más técnica. Esto no fue tanto de política, diría que fue más por evidencia, demostrarles las cifras y cómo se veía el mercado futuro si es que esto se hubiese dado. Entonces, no sabíamos lo de la fecha, pero sí estábamos confiados siempre en que nos iban a oír. Porque a mí me llamó mucho la atención, al principio fue muy político, no sabíamos cuál era la intención del presidente Trump. Habíamos visto que la administración del presidente Trump había puesto aranceles a otras industrias, al acero, al aluminio, que lo había hecho con grandes cifras. Pero aquí nosotros nos dimos cuenta que los interlocutores que teníamos querían realmente entender qué significa Chile, qué significan los cátodos de cobre y cuál es hoy día la situación de Estados Unidos. Nos necesitan a Chile, necesitan a Perú, a México, a todos los exportadores de cobre, porque ellos no son capaces de suplir todo lo que consumen. Juan Ignacio Díaz, presidente y CEO de la International Copper Association. Antes de terminar, le quería preguntar sobre si de todas formas esto no es un llamado de atención a seguir diversificando nuestros destinos comerciales y nuestros destinos de exportaciones de cobre para poder suplir cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro y amenaza que pueda existir para la industria local. De todas maneras, y lo que tenemos que tener claro además es que estamos conformes con esta decisión, es bueno para los productores chilenos, pero esto no ha terminado. Cuando se anuncia ayer que no vamos a quedar exentos de los aranceles a los cátodos de cobre del 50%, se anunció también que eventualmente van a estudiar la posibilidad de imponer aranceles el año 2027-2028, que podrían llegar al 30%. Entonces, el diálogo que tenemos que mantener con el gobierno, con la Cancillería, con la Embajada, con los productores de cobre, esto es un trabajo mancomunado que vamos a tener que seguir haciendo, esto no termina acá. Y vamos a tener que ver en qué situación está Estados Unidos en 2027, porque si ellos siguen impulsando la minería local, bueno, van a producir más. Ahora también el consumo va a aumentar. Entonces tenemos que ver bien, desde el punto de vista técnico, cómo vamos a estar parados frente a esta situación en 2027 y 2028, que son cuando se van a analizar estas tarifas nuevamente. Juan Ignacio Díaz, presidente y CEO de la International Copper Association, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Infinita esta tarde. Pues hasta la próxima, que sea una buena noche de jueves. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao.